a más de 2.000 metros de altura, donde la cordillera de los Andes deja de ser paisaje y se convierte en condición de vida, la Tierra no ofrece ni un solo metro plano para poder levantar una calle. Todo es pendiente, todo es roca, todo es un anfiteatro de montañas que se cierra sobre sí mismo como si quisiera guardar un secreto. Y ahí, contra toda lógica urbana, alguien decidió que el cobre merecía florecer una ciudad. Donde no había suelo, hubieron escaleras. Miles de escalones tallados en la ladera, porque en Sewell no se camina. Se sube, se baja, se trepa por la propia geografía todos los días para ir a trabajar, para ir a la escuela y para volver a casa. La topografía no se logró domesticar. Se habitó tal cual como era. Brutal, vertical, totalmente indiferente al confort. Y sobre ella se construyó una nueva forma de vivir en comunidad. El invierno aquí no es solo un decorado, sino que es una fuerza gobernante. Meses enteros bajo la nieve, el viento cordillerano golpeando las fachadas y la luz filtrándose distinta entre la bruma blanca. En ese clima que borra los caminos y congela el aire, las casas se pintaron de amarillo, de rojo, de azul intenso, y no por un capricho estético, sino como un acto de resistencia, como si el color fuera la única forma de decirle a la montaña que aquí también hay vida, aquí también hay calor humano, aunque todo alrededor sea piedra gris y nieve. Esto es Sewell, uno de los patrimonios de la humanidad en Chile. Una ciudad minera que no se parece a ninguna otra porque no nació de un plano perfecto ni de una decisión estética. Nació de una necesidad muy simple y muy humana, que era que la gente pudiera vivir con dignidad donde solo debía trabajar. ¿Qué tal mis arquitontos? No saben nada dónde estoy. O bueno, me imagino que ya lo sospecharon, pero los rumores son ciertos, estoy en Sewell. Estoy en este ex campamento minero que está a 2.200 metros de altura, a la orilla de la hermosa cordillera de los Andes. Y sí, salí de Santiago. Estamos en la región de O'Higgins. Sewell, también conocida como la ciudad de las escaleras o ciudad desparramada, es uno de los únicos ejemplares que queda vivo de un sistema muy vanguardista a inicio de 1900 y que nace bajo un concepto de company town, es decir, a una ciudad corporativa. No sé si esa es la traducción, pero lo que quiere decir es que esta ciudad emerge y es financiada en un 100% por una empresa. Y no cualquier empresa. Empresa minera norteamericana. Fue el campamento de la mina El Teniente, que hasta el día de hoy es la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Sí, Chile tiene la mina de cobre más grande del mundo. Son más de 6.000 kilómetros de túneles. Y esta ciudad fue creada para los trabajadores de la mina, con todas las condiciones de habitabilidad para ir de la casa a la pega en un par de minutos. Hoy se encuentra deshabilitada como ciudad, es decir, ya nadie vive aquí, nadie duerme aquí. Hito muy importante, desde el 2006 forma parte de patrimonio de la UNESCO. Ustedes, es que, no, esperen, ustedes no están cachando la importancia de esto. Que en Chile tengamos patrimonios declarados por la UNESCO es como sacar el premio mayor de patrimonio mundial. Es el máximo reconocimiento. También tenemos a Rapa Nui, también tenemos una zona de Valparaíso. De hecho, al principio de recorrido me entregaron mi super pasaporte patrimonial, así que ya tengo el primero check. Y además fue declarada zona típica en 1998. Zona típica también es como el máximo reconocimiento sobre patrimonio, pero a nivel nacional. Hoy no la vamos a mirar solo como un pueblo más, un pueblo bonito y pintoresco, sino como un artefacto urbano completo. O sea, esta fue una ciudad diseñada a principios del siglo XX de punta a punta y para resolver un problema muy muy concreto, que era poder extraer el cobre en un lugar donde no se podía hacer ciudad. Estamos a 2.200 metros de altura, cae nieve, llueve, estamos entre medio de una grieta de la cordillera. ¿Quién pensaría que se puede habitar aquí? Hay gente a inicio de siglo que ya lo pensó y lo hizo. Y ahora, con todos estos antecedentes, con toda esta introducción, vamos con el video. Bueno, todo comenzó entre 1904 y 1905 por la empresa de Gringolandia llamada Brandon Cooper Company, que se instaló para poder explotar esta mina del Teniente. Al principio, esto claramente no era una ciudad y como esta zona se le llamaba El Molino. No siempre se llamó Sewell. Era apenas un campamento con una planta hidroeléctrica y un par de instalaciones mineras. Algo sencillo.
El nombre que conocemos hoy, Sewell, aparece en 1915 en homenaje a Barton Sewell, que era un ejecutivo de la compañía y que murió justamente ese mismo año en Nueva York. Y que fue justamente a partir de esa fecha, con la Primera Guerra Mundial, estaba todo pasando. Estaban en plena demanda de necesidad de cobre mundial. Y ahí fue cuando este campamento empezó a crecer y a transformarse en una ciudad con la infraestructura, servicios y arquitectura propia que en su apogeo tuvo. En su mejor momento, esto en los años 60, esta ciudad llegó a tener más de 15.000 habitantes en apenas 175.000 metros cuadrados. Tenía un hospital considerado el más tecnológico de Sudamérica. Tenía cines, tenía club social, tenía un palacio de deportes, piscina temperada, escuela, compañía de bomberos, tenía hasta banco estado. Y todo gratuito para sus trabajadores. Tenían salud, tenían educación y la vivienda corrían por cuenta de la empresa. El declive de Sewell empezó alrededor de 10 años después de su apogeo, como a inicios de los 70, con la famosa chilenización del cobre. Y ahí es cuando entra Codelco. El Estado compró la propiedad de Brandon Cooper y como ya no era sostenible mantener económicamente una ciudad en la mitad de la cordillera, se empezó a trasladar su población hacia Rancagua. Se les dio el aviso a los habitantes de Sewell y se reubicaron en esta ciudad, que es la puerta de entrada a este campamento minero. Para eso de los 80 esto ya era todo oficina, ya nadie vivía aquí, todos migraron. Pero la mina siguió en funcionamiento. Hasta el día de hoy aún se extraen minerales de esta mina e incluso tan grande es la mina que recién se ha extraído alrededor de un 20% de la totalidad. O sea, aquí hay pega para rato. Esto, además de ser muy pintoresco, era una propuesta urbanística completa. Jamás circuló un auto por entre medio. Esta fue una ciudad que se proyectó para el peatón a través de una escalera principal, que es la que podemos ver aquí, que atraviesa Sewell de extremo a extremo y que de esta escalera despliega escaleras secundarias. Es como ver un esqueleto de un pescado, ¿cierto? Tiene la columna vertebral y se despliega con sus espinas hacia los lados, dando acceso a todo lo que alimenta este recorrido principal. Resulta que la pendiente de Sewell era tan profunda que construir calles para vehículos era casi imposible. Así que trajeron directamente desde Nueva York una decisión radical. Y así esto se fue acomodando a la morfología del cerro. Sewell no tiene ninguna especie de plaza de armas ni plaza central, sino que estas escalinatas secundarias van alimentándose con plazoletas. Y así como toda buena ciudad chilena, Sewell no se liberó de la segregación social. Es más, se planificó en base a 3 clases. Esta segregación se dividía explícitamente en roles. En el rol A, y el más alto, tenemos a los norteamericanos y los profesionales, como los ingenieros, los ejecutivos, los altos supervisores que trabajaban en la mina y habitaban lo que se conocía como el barrio americano, que era una zona exclusiva apartada del resto del campamento. Y sus sueldos se pagaban en dólares. Tenían acceso a su propio club social, casas amplias, calefacción y comodidades importadas directamente desde los Estados juntos. Luego en el rol B tenemos a la clase media, que era conocido como los empleados, y se componía por el personal administrativo, técnicos, jefes de cuadrilla y empleados de oficina de origen chileno. Recibían salarios mensuales fijos en la moneda nacional del momento y servían de puente entre la administración y los obreros. Es decir, si un obrero lograba ascender a empleado, el cambio cultural era tan drástico que las dinámicas de clases dictaban que dejara de relacionarse con sus antiguos compañeros de estrato. Y en el rol C tenemos a la clase trabajadora, también conocida como los obreros, que formaban la gran masa de mineros chilenos, operarios de la planta y cuadrillas de mantenimiento. A ellos se les pagaba por hora de trabajo. Y el grupo se subdividía a su vez entre los trabajadores casados, que vivían con sus familias en departamentos asignados, y los trabajadores solteros, que habitaban en camarotes colectivos conocidos como buques. Respecto a la vida social, ellos no tenían permitido ingresar al sector estadounidense y compartían un club social propio para el rol B y el rol C, ubicado en la gran escalera central del pueblo. A pesar de que este campamento ofrecía servicios gratuitos de vanguardia para la época, la separación física y social era pero absoluta. Y Sewell funcionaba de forma vertical igual que una pirámide.
donde la arquitectura y los escalones de la montaña reflejaban de forma exacta el lugar en que cada persona ocupaba la pirámide socioeconómica de la empresa. Para poder hacer una lectura mucho más completa de Sewell, había que caminarla junto a alguien que la conoce profundamente desde adentro. Y en este recorrido nos acompañó Simón, que es arquitecto y jefe de patrimonio de la Fundación Sewell, quien nos fue guiando escalón a escalón por la historia, la arquitectura y los relatos que hicieron este lugar lo que es hoy. Ahí tenemos mucha construcción mixta, ¿cachai? Con acero también. También tenemos algunos edificios con hormigón, pero lo que vas a encontrar acá y donde nosotros vamos a recorrer, por sobre todo, va a ser estructura de madera. ¿Cachai? ¿Qué maderas? ¿Maderas nativas? Al principio fueron maderas norteamericanas, pero al poco tiempo se empezó a usar madera nativa como coigüe, roble. Se elige la madera como por ser un material para poderlo trabajar muy fácil. Traían la madera hacia acá, en barracas la podían dimensionar, ¿cachai? Aquí la arquitectura se pensó en fácil. Este es el Club Social de los Americanos. Abajo tenemos una piscina que fue temperada. Ajá. Eso me dices que como que este edificio es como del único que queda del extracto norteamericano. Sí, sí. Yeah. Detrás de este edificio estaba la población americana. Yeah. De eso no queda nada. Fue desmantelado y lo único que se sacó fue el Teniente Club, que se llama, Yeah. el edificio 20. Y venían los americanos, tenían diferentes, jugaban al cartas, jugaban billar. Acá se bañaban, esta era una piscina temperada, que por un lado era un edificio que estaba en la memoria de toda la comunidad subelina. Y acá podemos ver y diferenciar, por ejemplo, las baldosas originales de la nueva. Ajá. Las blancas son las nuevas. Claro. Y las originales son las que están más amarillitas. Aquí podemos ir viendo algunas imágenes de algunos edificios del antes y el después de sus restauraciones, porque Sewell sufrió numerosos cambios luego de su desmantelamiento, producto del abandono y del paso del tiempo. Pero, gracias al esfuerzo conjunto entre la memoria colectiva sewellina y la Fundación Sewell, ha sido posible rescatar varios de estos edificios, ya que muchos de los antiguos habitantes del campamento aportaban desde su propia memoria, recuerdos, fotografías, testimonios, para que la restauración pudiera acercarse lo más fielmente posible al original, y así poder mantener viva la identidad de este patrimonio. Sala de calderas. Una piscina temperada. Claro. Y esta es la sala de calderas, estos son los filtros. ¿Ya? Hay unos termos y parece que los termos están en el agua. Ahí se calentaba el agua y se bombeaba hacia la piscina. Claro, pasaba por los filtros y hacia la piscina. Esto está como, no lo hemos metido mano, esto está como lo encontramos en un comienzo. Y uno puede ir viendo en las fotos cómo fue cambiando su también. Por ejemplo, acá uno puede ver cómo era el Teniente Club originalmente, su escalera iba hacia el frente y cuando ya suben los vehículos, la escalera por el lado. Hoy en día ustedes subieron por el costado. ¿Cachai? Y creo que una de las cosas que uno aprende en estas pegas es cómo las cosas no son estáticas. Que siempre se están moviendo, aunque sea patrimonio, siempre se mueven. La ciudad fue cambiando, hubieron muchos Sewell, nosotros vimos el último Sewell, pero hubieron muchos Sewell en el paso del tiempo. Era un sistema súper segregado, pero paternalista. Entonces tú cuando hablas con la comunidad sewellina, muchos tienen buenos recuerdos de la relación que había entre los americanos con los chilenos. Pero hay varios detalles, no sé, por ejemplo, todo este sector estaba muy separado de los chilenos, tenían sus propias escuelas, ¿cachai? Y se nota que era muy, muy paternalista y bien separado también. Esos dos personajes que están allá, ese es William Braden. Él es como se dice, el padre de la industrialización del cobre en Chile. Todo lo que es Codelco, todo lo que hoy en día la industria del cobre es gracias a él, que tenía 30 y algo nomás cuando se vino a Chile a explotar la mina del Teniente, porque era bien joven. Jovencito. Bueno, en este segundo piso se realizaban todos los eventos sociales del Teniente Club. Aquí la clase dirigente del campamento se reunía para fiestas, recepciones, actividades recreativas como la lectura, juego de cartas y el billar. Era uno de los espacios más finos del edificio, con terminaciones como lámparas de lágrimas y balaustres tallados que fueron desaparecidos, porque durante la época de desmantelamiento, este mismo salón llegó incluso a convertirse en una cancha de baby fútbol, lo que aportó bastante a su deterioro. Y por esta razón, el trabajo posterior de restauración fue total. Lo único que se mantiene original aquí es la estructura y el cielo,
pero todo el mobiliario y la decoración que ven hoy es recreativa, pensada justamente para poder acercarnos a cómo era la experiencia original de este salón. De aquí para allá era la población americana y lo único que queda es pues, el Teniente Club. De ahí nos vamos a ir hacia allá, vamos a llegar a la escalera central y vamos a tener un mirador donde vamos a ver diferentes servicios, porque parte de poder traer, imagínate en esa época cuando empieza esto, acá no había nada, entonces llega William Bryan y lo primero que tiene que hacer es construir un campamento y que cuente con todos los servicios y necesidades para poder explotar la mina acá. Aquí teníamos buenas escuelas, había hospital, había teatro, habían, digamos, servicios de entretenimiento como el Palitroque, Correos de Chile, Registro Civil, vamos a ir viendo todo eso. Este hospital, uno de los más modernos de Sudamérica. Se habla de que aquí llegan las primeras incubadoras. Sí, eso nos decían los primeros rayos X igual. Son muchas más máquinas y muchas más cosas que llegaron aquí primero que en otro lado. Ese edificio allá, el 37, fue restaurado creo que el año 2017, por ahí, 18. Perfecto. El 42 es la vivienda de empleo, que después vamos a entrar. El 41 lo estamos restaurando ahora. Ese, de hecho, por el costado allá tenemos la andamia nosotros montados. Ya. El amarillo que está allá es el teatro. ¿Ya? Y queda solamente el frontis del teatro. Todo lo que iba hacia atrás se incendió, entonces no lo tenemos. ¿Ya? Pero en este frontis está la biblioteca hacia este costado y hay una cafetería hacia el otro. Entonces aprovechamos de hacer una recreación de la biblioteca y también una muestra de lo que era el teatro en el otro salón. Ya. ¿Cachai? Este, el edificio de ingeniería. ¿Ya? Quedó súper lindo este edificio. Está súper bonito. Claro. Y también tenemos una muestra de lo que es la ingeniería. Perfecto. En toda esta historia. Y aquí había edificios que hoy en día no tenemos. Pues aquí, de hecho, acá al frente teníamos nosotros un edificio que ya no está. Ya. ¿Cachai? Pero bueno, nos permite poder contemplar esto. Claro. ¿Y ese celestito? Ese era el Staff House, era como el hotel. Ya. El hotel de Hoy en día está cerrado, todavía no ha sido necesario hacer una mantención por fuera. Hoy acá se usaba algo de prefabricado. Sí, pues, o sea, de hecho, era aquí una arquitectura sala como de modular. Ya, ¿Cachai? claro. Mira, si miramos las ventanas, es un tremendo ejemplo. Sí, pues. ¿Cachai? Que se van repitiendo. Son prototipos. Claro. Cuando hablamos recién de los valores, como el valor arquitectónico, está esto de la arquitectura funcional, ¿cierto? Entonces, también hablamos de que se eligió la madera y aquí habían barracas, entonces fabricaban las ventanas. Claro. Y había stock de ventanas. Y en caso de necesidad, se sacaba la ventana rota y se iba a buscar a bodega y se ponía la ventana. Perfecto. ¿Cachai? Pensando en fácil, pues, Claro. en que fuera súper eficiente. Entonces, como que al final la seriaban acá para que sea una arquitectura modular. Claro. Claro. Imaginemos que esto estaba súper aislado. ¿Cachai? Partió entre 1905 y 1910 con una ruta de carretas. ¿Ya? Por yunta de bueyes, por animales, que llegaba de Granero acá. Camino a tierra y demoraban varios, no sé cuántas horas o días demoraban en poder llegar acá. Después de eso el tren. El tren que partía en Rancagua y llegaba acá demoraba entre 5 y si estaban mal las condiciones del tiempo podía demorar más horas. Y después ya la carretera del cobre empieza a funcionar ya desde los años 70, empieza a funcionar y eso ya acorta el tiempo en 1 hora. Claro. Pero hay que pensar entonces, imagínate lo aislado que está de depender de un tren. Entonces, parte de la necesidad es poder ser autosuficiente y fabricar acá todo. Las ventanas, los muebles, todo lo que necesitaba la gente tenía que ser fabricado acá. Claro. Este es el 501, ¿sí? El único edificio entero hormigón armado. Y nos pasa que llega la gente, ve los edificios restaurados y cree que siempre fue así. Entonces también por eso es lo importante estos paneles, ¿cachai? Que la gente y las autoridades vean cómo influye estos fondos. ¿cachai? Claro. Oye, ¿siempre fue colorido ese igual? ¿O antes antes de la restauración era como más gris? Al comienzo era más gris, Ya. después se fueron eligiendo colores y los edificios no tuvieron un color único. De hecho, Ya. ha sido tema de debate y discusión con muchas personas que recuerdan no sé, pues ese edificio era de este color o este era de otro color. Ya. ¿cachai? Pero cuando se hace el expediente de postulación se definen colores, ¿cachai? Como un poco para normalizar esto y decir, ¿sabes qué? Este edificio tiene que ser este color y no puede ser de otro. Y ahí se eligió el pantón de colores, ¿cachai? Que usamos hoy en día. De hecho, nos ayudó eso el Consejo Monumento, la oficina regional, técnica regional, nos ayudó con el pantón de colores. Oye, por ejemplo, no sé, el estucado que está a mano derecha versus este que restauraron, que tiene este revestimiento de planchas. ¿Sí? ¿Ambos son originales o el estucado lo hicieron después en restauración? Ambos son originales. Nosotros tenemos como 3 tipos de recubrimiento que vemos aquí en la parte no industrial. Acá nosotros dividimos los edificios entre industrial y no industriales. En los no industriales
Casi todos los edificios están estucados. Ya. Pero tenemos este, que es el único edificio que tiene planchas onduladas, y el 102, que es las oficinas de ingeniería, que es el único que tiene, ¿cómo se llama? Está revestido con madera, con tinglado de madera. Y esta es la muestra de la vivienda obrera. Este fue el primer fondo del patrimonio. ¿Cachai? ¿Y por qué era importante? Uno, porque bueno, estaba dentro del recorrido, en esa época este edificio estaba muy deteriorado, el espacio público también estaba lleno de escombros acá. ¿Cachai? Entonces este proyecto consideró toda la envolvente del edificio, la recuperación de la envolvente, una recreación de la vivienda obrera y la recuperación de los espacios públicos. Las viviendas obreras, a diferencia de las viviendas de empleados, compartían baños. ¿Cachai? Cada una de estas puertas había un departamento con 3 módulos y los baños se compartían en cada extremo. Cada piso tenía un baño de hombre y un baño de mujer en el caso del 35. En el caso del 37 estaba al centro los baños. Oye, leí por ahí igual que habían como viviendas para solteros y viviendas para familia, ¿no? Claro. Acá tenemos el ejemplo. Este edificio, el 150 que tenemos al frente, es una vivienda soltero. ¿Cachai? Ahí tenía este sistema de las camas calientes. ¿Cachai? O sea, eran bien hacinados los espacios. Y dormía una persona, se levantaba y llegaba a dormir otra. Perfecto. Hay algunas fotos por ahí, era bien súper hacinado el espacio. Y después estos dos edificios, el 37 y el 35, son de familia obrera. Pero en comparación a lo que pasaba en el resto de Chile, era una buena vivienda. ¿Cachai? Era una buena vivienda. Mucha gente después quería venirse a ir a Sewell, porque ofrecía una buena moneda de cambio, digamos, comparándolo con el resto del país. Y ahí en la tipología de vivienda, me imagino que cambia la cantidad de habitaciones. Tiene que haber sido espacios mucho más reducidos, porque como era este sistema también de cama en caliente. En cambio, que la vivienda obrera lo que hacía era si uno ve los planos de este edificio, es bien modular. Imagínate esto como un tablero ajedrez, ¿ya? Con un centro y va así, ¿cachai? Entonces, a una familia se le pasaban 3 módulos. Y a la de al lado se le pasaban estos 3 módulos. Iba así, ¿cachai? Era como un Tetris abrazado. Iban, y era modular, 3 módulos. Entonces en uno podía estar la pieza del matrimonio, en otro la pieza de los niños, y en el otro como el living, comedor, cocina. Si la familia crecía y existía la posibilidad, se le entregaba el módulo de al lado. Oye, ¿qué significa que sea una recreación? Cuando estamos hablando de una recreación en todo esto como de la restauración arquitectónica, nos estamos refiriendo a que es un espacio o elementos que se reconstruyen o ambientan basándose en referencias históricas como fotografías, testimonios, planos, pero sin que todos sus materiales o objetos sean originales de la época. O sea, se busca representar fielmente cómo era el lugar, aunque el mobiliario, la decoración o incluso algunos elementos constructivos sean reproducciones actuales. Esto, por ejemplo, se diferencia de una restauración, que consiste en intervenir y recuperar los elementos originales que aún existen, devolviéndoles su estado inicial sin ser reemplazados por completo. También se distingue de una reconstrucción, que eso implicaría volver a levantar por completo una estructura que se perdió basándose en documentación histórica. Pero en este caso de esta vivienda, por ejemplo, la estructura y ciertos elementos originales se conservan y fueron restaurados, pero el mobiliario y la decoración que ven son recreaciones con objetos actuales dispuestos para representar fielmente cómo vivía una familia obrera en Sewell, aunque no sean las piezas originales de la época. Cada hogar contaba con cocina-comedor, un dormitorio matrimonial y, en este caso, que es una vivienda ampliada, contaba con 2 dormitorios para los niños, pensados para las familias de trabajadores que residían de forma permanente en Sewell. Este tipo de vivienda formaba parte de una serie de edificios destinados a matrimonios obreros, donde los baños, como les contábamos, eran comunes y se ubicaban en los extremos del edificio, compartidos entre varias familias del mismo módulo. Es importante recordar que en Sewell se vivía y se trabajaba. O sea, la compañía les entregaba la vivienda, salud, luz, agua, educación, pero a cambio existían normas bien estrictas tanto laborales como de convivencia, incluso en la vida privada de las familias. Con el desmantelamiento del campamento, muchas de estas viviendas fueron transformadas y subdivididas para poder alojar a solteros durante la época de contratistas, lo cual hizo que perdiera su configuración familiar original. Y lo que ven hoy es una recreación que busca mostrarles cómo era realmente la vida cotidiana de una familia obrera en este lugar. Este que es la planta de Chancao y Molienda. Allá arriba tenemos lo que es Punta Rieles. Allá llegan los trenes con mineral, los descargan ahí y por gravedad van bajando y los van moliendo hasta acá y llegan a un punto en que se transforma en una especie de lechada. Y de ahí se transporta por unos canales hasta la fundición. Y otra cosa chora que también tenemos aquí son esas cañerías.
La que baja, que está más atrás de madera. Ah, ¿cachai? ¿verdad? Por la que tiene como unos hilos. Sí, tiene esa abrazadera. Todos los sitios de patrimonio mundial tienen valores. Ajá. Hay un valor universal excepcional que se sujeta a través de valores y atributos, ¿cachai? Uno de nuestros valores es la tecnología. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de las tecnologías que se desarrollaban, ¿cachai? En Punta Rieles, Claro. estas cañerías de madera, la planta de chancao, molienda. Ya. En este caso son madera americana, ¿cachai? Va como con un machimbrado, Ya. ¿cachai? Cada Claro. tabla va con un machimbrado y forman lo que es la cañería y van después abrazadas por estas, ¿cómo se llama? Argollas. Y cuando se humedece la secuoya se hincha e impermeabiliza. De Coya un poquito más arriba tenemos varios kilómetros de este tipo de cañería en funcionamiento todavía. Bueno, esto también está en Claro. funcionamiento. Oye, desde que ustedes tomaron todo este tema de restauración, ¿les ha tocado tener que dar de baja un edificio? ¿O han No. recuperado todo lo que...? Nunca nos ha tocado, es al revés. Claro, uno se preocupa de ver los temas de conservación. Claro. Por suerte ya se hizo el trabajo como de sacar todos los edificios de la UTI, así ya están Claro. edificios en buenas condiciones estructurales. Ujú. Entonces estamos en una etapa de mantenimiento. Cuando ya fue declarado zona típica, incluso ahí ya se dejó se detuvo el desmantelamiento Claro. y se empezó con la conservación de los edificios, eso a cargo del teniente. El teniente comenzó con los primeros trabajos de conservación y hoy en día ya estamos a cargo nosotros la Fundación Sewell. Cuando hablamos de esto, hablamos de que teniente a través de la Fundación Sewell Ujú. hace la conservación del edificio. Aquí podemos ver en el plano la diferencia, ¿cachai? Tenemos por nivel 2 departamentos. Ajá. Acá tenemos living, cocina, tiene baño, Ajá. el departamento y tiene 2 dormitorios. Ya. Aquí van a notar una diferencia bien marcada con la que vimos antes, porque esta vivienda se pensó originalmente para 8 familias de empleados de la compañía. Y a diferencia de la vivienda obrera, aquí la idea era otra, o sea, era darles mayor privacidad y más espacio. O sea, miren, del primer al cuarto piso habían 2 departamentos por nivel y cada uno tenía sus propios dormitorios, su living, su cocina y su propio baño. O sea, cada familia tenía todo para ellos solos sin tener que compartir nada con el vecino, como sí pasaba en la vivienda obrera que vimos recién. Abajo también tenía un zócalo donde habían 5 piezas individuales con un baño común más una bodega. Probablemente era para empleados solteros o que estaban de paso por acá. Y esto no era una casualidad, porque reflejaba justamente la jerarquía que existía en Sewell. Mientras los obreros vivían un poquito más apretados, compartiendo baños entre varias familias, los empleados, que hacían labores más administrativas o de supervisión, tenían acceso a una vivienda bastante más cómoda y privada. ¿Y este qué era antiguamente? Estas son las oficinas de ingeniería. Este es uno de los edificios que más vueltas dio en la historia. ¿Por qué? Porque cambió constantemente su uso. O sea, partió en 1914 no como oficina, sino que nació como casa de huéspedes con un porche de entrada y este balcón arriba. Pero duró poquito así porque en 1916, o sea, 2 años después, lo transformaron en oficinas. Ahí convirtieron las antiguas habitaciones en espacios privados y el segundo piso lo dejaron como una planta libre, bien abierta. Después, en 1956, le hicieron otro cambio importante. Cerraron el balcón que tenía, reorganizaron todo por dentro y volvieron a subdividir el segundo piso en oficinas privadas. También movieron la escalera hacia el pasillo central y abrieron 2 accesos nuevos por los costados. Ya hacia el 72 le hicieron los últimos ajustes, pero esta vez solo por dentro, sin tocar la estructura general. Y como pasó en casi todos los edificios de Sewell, cuando llegó la época de los contratistas, este también terminó siendo de habitaciones para solteros. O sea, dejó de ser oficina por completo. Bueno, el punto es que aquí era el lugar donde se concentraba el trabajo técnico detrás de toda la operación minera. Acá trabajaban los ingenieros encargados de planificar y supervisar el desarrollo de la mina, diseñaban los planos de las galerías y los túneles, calculaban avances de excavación, coordinaban los trabajos de construcción de la ciudad y resolvían los problemas técnicos que iban surgiendo día a día en la operación del teniente. O sea, aquí se tomaban las decisiones de ingeniería que permitían que la mina y la ciudad siguiera funcionando. Bueno, ahora vamos a ir rumbo a ese edificio amarillo que se ve ahí, del cual hoy en día solo queda este acceso. Bueno, dicen que fue tanta la vanguardia de Sewell que antes que las películas llegaran a cualquier punto del país, e incluso antes que Santiago, llegaban a Sewell. Con lo primero que nos encontramos a mano izquierda es con este mural 100% original, con este motivo medio mexicano, no sabemos por qué, pero lo importante es que no se ha tocado desde la época. Este era el antiguo teatro de Sewell, el edificio 165. Se construyó pensando en darle a toda la población un lugar de esparcimiento, algo que hiciera un poco más llevadera la vida aquí arriba tan aislados en la cordillera. Por delante tenía un acceso principal que te distribuía hacia una biblioteca y una cafetería en el piso zócalo, además de la platea y las escaleras hacia la galería. Por detrás tenía toda la parte técnica,
camarines, bodegas, tramoya y el escenario arriba en el tercer piso junto al sector de iluminación. Pero este edificio sufrió un incendio y eso fue lo que terminó por deteriorarlo casi por completo. Hoy en día, lamentablemente, de toda esta estructura solo se conserva el acceso original, esa fachada amarilla que se ve ahí. Por eso, lo que se buscó hacer con este espacio fue una recreación. Por un lado, ambientaron nuevamente lo que fue la biblioteca, incluso con sus libros originales, y por otro lado, se armó una exposición dedicada al cine, ya que este también era un espacio donde se proyectaban películas para toda la comunidad. Aquí nos sentamos nosotros a buscar información, a que nos den fotos de cómo era el lugar. Y fue súper bueno, digamos, para la recreación, porque, por ejemplo, también la comunidad subuelina nos fue regalando eso. Y cuando uno ve las fotos de la biblioteca, es lo que había en la biblioteca. No es fácil llegar a encontrar eso. Y aquí, ojo, porque lo que dice Simón es importantísimo. O sea, sin la participación activa de la comunidad subuelina, nada de esto habría sido posible. O sea, cuando Subuel se desmanteló, además de perder edificios, se perdió gran parte de la memoria física del lugar. O sea, fotografías, mobiliarios, documentos, todo eso se fue dispersando con los años. Así que cuando llegó el momento de restaurar y recrear estos espacios, la Fundación Subuel se encontró con este desafío enorme de cómo reconstruir con fidelidad un lugar del que quedaba tan poco. De hecho, gran parte del mobiliario que ustedes ven hoy en estas recreaciones se ha ido recuperando directamente de bodegas o de donaciones. Y aquí hay algo bien complejo porque muchas de estas piezas no tienen ninguna data histórica. O sea, no se sabe con certeza a quién pertenecieron ni en qué edificio o recinto estaban originalmente. El desmantelamiento de Subuel fue tan total que se perdió ese hilo conductor entre los objetos y su historia. Y ahí es donde entra la comunidad, porque los antiguos habitantes, los subuelinos y subuelinas que vivieron, crecieron y trabajaron acá, se convirtieron en la fuente más valiosa de todas para poder ir armando nuevamente esta historia. Ellos aportan con sus recuerdos, sus fotografías familiares, sus testimonios de cómo era realmente la vida cotidiana en cada uno de estos edificios. Cómo estaba puesta la mesa, cómo se organizaban las piezas, cómo eran las fiestas en el Teniente Club, cómo funcionaba el teatro antes del incendio. Y sin esa memoria viva, muchas de esas recreaciones que están viendo hoy simplemente no existirían o serían solo una aproximación genérica, sin ese detalle real que solo quien vivió acá puede entregar. Por eso, cuando hablamos de la restauración de Subuel, no hablamos solo de un trabajo arquitectónico técnico, hablamos de un trabajo hecho en conjunto con la propia comunidad que puso su memoria al servicio de que este patrimonio pudiera seguir contando su historia tal como fue. Allá abajo, donde termina este edificio, ¿Ya? llegaba el tren. Entonces, donde llegaba el tren, que era como el cordón umbilical con el valle, estaba todo lo que son bodegas, barracas, después venían los locales comerciales, habían también los segundos pisos habitaciones, los departamentos, pero mayoritariamente a medida que nos vamos alejando de la estación, son como servicios, ¿cachai? O digamos locales comerciales. Ya en este nivel donde nos encontramos, servicios, ¿cachai? Este edificio, el 105, estaba Correos de Chile, Registro Civil, Carabineros de Chile, habían varios servicios. Vamos a ver por el lado que hay varias entradas diferentes y cada una de ellas era para un servicio. Acá al frente, este celeste era el de bienestar. ¿Ya? Acá estaba el Banco Estado. Y más atrás uno llega, en el verde está el hospital. Entonces aquí tenemos puros servicios en este nivel. Claro. ¿Cachai? Y la vivienda del hospital, de las enfermeras, era el amarillo que vemos ahí. Ya. Y se da de nuevo entonces eso que la pega y la habitación están al lado. Una al lado de otra, ¿cachai? Claro. Y después ya más arriba pues aparecen las viviendas de empleados y las viviendas obreras, ¿cachai? Claro. Entonces hay como un orden así que uno no lo puede ver, ¿cachai? Claro. Pero está. No, este segundo piso era esto. Era como el espacio para hablar de la tragedia del humo. Ah, ya. Entonces estaba esto, donde uno ve lo que fue la tragedia del humo y la historia que hay detrás, y después este mural, Ya. ¿cachai? Entonces era el lugar donde uno hablaba de esto. Oye, qué Y tétrico el mural. Sí, Está pues. heavy. Es heavy. Bueno, la tragedia del humo, ¿cómo la mostramos nosotros? Porque qué es lo importante que se aprendió de acá, ¿cachai? Porque mueren 355 personas por un incendio en uno de los accesos de la mina del Teniente y el humo empieza a ingresar a los túneles. Y esto provocó que 355 personas fallecieran. Imagínense acá en Subuel, en esa época habrán habido entre 14.000 y 15.000 personas. El año comienza con una tragedia. En las minas de Subuel, 354 obreros pierden la vida en un accidente. Se afectó todo Subuel se vio afectado, todas las familias. Entonces es una tremenda tragedia, pero nosotros siempre nos importa, a ver, ¿qué se aprende de esta tragedia? ¿Cachai? Porque desde esta tragedia, o sea, hubo un gran aprendizaje y después se aplicaron nuevas políticas en términos de seguridad, en términos de trabajo, ¿cachai?
Y la mina La Braen ganó varios premios, creo que son 14 premios consecutivos por las nuevas políticas de seguridad internacionales, ¿cachai? Entonces hay como un antes y un después. Hay una tragedia al final que es como una historia de resiliencia. Y esto es un mural que tenemos nosotros de Goicolea. Está heavy. Sí, que muestra, digamos, la tragedia y ahí están los números y en alguno de estos letreros están los nombres de las personas. Porque se identificaron con números estas personas y con su nombre, ¿cachai? La tragedia del humo fue el accidente minero más grave de la historia de Chile hasta la fecha. Cobró la vida de 355 trabajadores y marcó profundamente a Sewell y a sus generaciones, cambiando incluso las políticas de seguridad de la Brandon Cooper Company. Hasta ahora, sigue siendo el episodio más doloroso y recordado por la comunidad sewellina. La planta de Chancay Molienda que hablé recién, estas son parte de estas máquinas. Yo no conozco como el detalle técnico, ¿cachai? Claro. Pero sí que sé que parece que son de ese proceso. Hoy son gigantes. ¿Cómo La escala de la persona Sí. es gigante. Y mira la estructura, Sí. ¿cachai? Esta es la estructura que pertenece a la planta de Chancado y Molienda, que está justo detrás de la vivienda obrera que vimos hace un rato. Este otro proyecto que estamos hoy en día en ejecución, que es el palitroque. El ¿Ya? recorrido normal, la gente acá entra y atraviesa las canchas de palitroque. Ya. Son las primeras canchas de bowling o de palitroque que se construyeron en Chile también. No tienen... Tienen Sewell, no, o sea, Sewell. ¿Mm? Yo siempre le decía Sewell hasta que Sí. mis seguidores me corrigieron. Sí. Y dijeron, no, es Sewell. Está súper monono, po. Lo tienen... Es que Súper detrás, bien conservado, hay po. un trabajo que año a año tenemos que ir postulando estos fondos Claro. y también hay un trabajo de planificación de poder identificar cuáles son los edificios que necesitan más urgencia. Claro. Eso ha permitido que hoy en día se encuentre en buen estado de conservación. Mm. Esta es la estación de trenes. Por acá el tren llegaba, hacía marcha atrás. ¿Cachai? ¿Ya? Se estacionaba marcha atrás y hacía lo largo allá. Ya. Entonces aquí estaba el andén, lo que le contaba recién. Acá están las barracas, las bodegas, ¿cachai? Que llegan con materiales, sacos de harina. Entonces, por ejemplo, ya, descargaban Ajá. y detrás de esto estaba la panadería. ¿Ya? O por este pasillo Ajá. teníamos locales comerciales. Entonces se va como ordenando esto hacia arriba. Claro. ¿cachai? Después vienen los servicios y las habitaciones que les decía yo. Pero el tren ordenaba mucho lo que es la distribución de la Claro. ciudad. Era el tren y la escalera. La escalera era como su columna vertebral. Y eso es la escuela industrial. Arriba podemos ver en sus letras la escuela industrial Claro. de Sewell. Y hoy en día es el Museo de la Minería del Cobre. Ya. Este es el Museo de la Gran Minería del Cobre, que es el edificio 129, que era un antiguo edificio de la Escuela Industrial. Este inmueble fue construido en 1936 para funcionar como escuela técnica, donde se formaban los hijos de los trabajadores del mineral, quienes al terminar sus estudios podían ser contratados por la misma compañía. La escuela funcionó hasta 1976 y después de eso, el edificio se usó como residencia para trabajadores. Finalmente, en el 2002, fue restaurado y habilitado como museo. Hoy este museo cuenta con 9 salas temáticas que reúnen más de 2.200 piezas museológicas, entre objetos, paneles informativos y fotografías. Ahí podrán recorrer, por ejemplo, el mundo del cobre, que muestra el rol de este metal en la historia de la humanidad, el cobre y la geología, donde se explica cómo se forma un yacimiento como el Teniente y cómo se prospectan nuevas vetas, sobre la mineralogía como una muestra de minerales encontrados en la mina, incluyendo fotografías de la famosa caverna de los cristales, la minería en Chile y William Braden, que cuenta el origen mismo de este asentamiento minero, y por sobre todo la vida en Sewell, donde se exhiben objetos cotidianos de la época, utensilios domésticos, todo lo que formaba parte del día a día de los sewellinos. Y hay más salas dedicadas a otros procesos y aspectos de la minería que ustedes mismos podrán descubrir al recorrerlo. Este museo es como el cierre perfecto de todo lo que hemos visto hoy. Se reúne en un solo lugar la historia geológica, industrial y humana de este campamento. En la foto cómo fue cambiando Sewell. Claro. ¿Cachai? Entonces, en ese panel, primero van a ver el título, la fecha que corresponde a la fotografía, un noliplan, Ajá. donde podemos ver las curvas de nivel y cómo Claro. se fue construyendo en el cerro, ¿cachai? Y cómo fue cambiando Sewell. Entonces tenemos las primeras instalaciones, ¿cierto? Después ya con una ciudad más grande, pero bien desordenada, por eso la llamamos la ciudad dispersa entre 1911 y 1916, Ajá. con las primeras instalaciones industriales. Claro. Después tenemos acá la ciudad ya cuando estaba consolidada, porque ya tenía los principales servicios, ¿cierto?, para la comunidad que vivía acá.
Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que este puente que fue de madera en un comienzo, después pasó a ser de acero y de arco para que las avalanchas pudieran pasar por debajo. Esto se lo llevaron las avalanchas. Esta es la ciudad madura, ¿cierto? Y el cerro ya está casi poblado completo. Claro. La operación Valle, que fue cuando las personas empiezan a bajar a Chile después de la nacionalización y chilenización del cobre, se empieza a deshabitar Sewell entre el 71 y el 79. Y aquí nos podemos dar cuenta en el Noliplan cómo se empieza a desmantelar por este concepto de la instalación de faena, de la company town, de que esto hay que desarmar. Y ahí empieza el llamado de protección, cuando ya está la ciudad dormitorio, ya queda un 30%, ¿cierto? Y comienza lo que se llama la ciudad patrimonial, con esta primera declaratoria como zona típica el 98 y después como patrimonio mundial el 2006. Y esto es el día de hoy. Nosotros pasamos por acá, este es el camino que hicimos nosotros, esa línea negra. Aquí tenemos lo que es Colón, y allá está la fundición de Caletones. Ahí está el túnel. Y arriba está la zona declarada Patrimonio Mundial. Son 3 zonas. En verde la zona paisajística, que son como 220 hectáreas. En amarillo está una zona de amortiguación, donde existen algunas restricciones, pero al entenderse que está dentro de una zona operativa, tiene que haber una zona que proteja y de amortiguación. Y en celeste está lo que está declarado Patrimonio Mundial, que es casi lo mismo que lo que está declarado zona típica. ¿Los rojitos que está allá? El nuevo nivel mina, otra mina que perfecto. está más arriba. Ya. Era pesadísima, era de Cholguán. Claro. Y era bien antigua, también estaba en una Ya. bodega. Y la pintamos con el equipo, se hizo en pandemia este trabajo. Ya. Y el mismo equipo trabajando, pintando, primero limpiándola. Increíble. Está súper explicativa de todo el recorrido. ¡Oh, qué buena! Esta sala es súper linda, ¿cierto? Está buenísimo. Y este es el Sewell del apogeo. Ya. Esa foto que vieron ustedes en blanco y negro, acá lo podemos ver con sus colores, con sus fachas, comparar lo que es el 30% que queda hoy en día. Claro, Ahí está el Teniente Club, donde empezamos hoy día. claro. Y allá la población americana. Todo lo que es la población americana no está. Sí, por pues, ya no están esas casas. Claro, pues. claro. Y acá está la parte industrial. Esto todavía está. Ese es Punta Rieles, ese como muelle que sale allá arriba. Ya. Sí, es el donde están los ferrocarriles, Donde ¿no? están los ferrocarriles y entran por ese túnel y todo el día están descargando material en este primer galpón. Ya, perfecto. Y ahí se empieza a chancar, a moler el mineral, por esas correas transportadoras llega hasta este galpón gigante que tenemos ahí. Claro. Y después se va hasta Lechá y atraviesa por el puente Rebollo que tenemos allá y llega hasta Colón, Caletón y después la fundición. Como les conté, en su época de mayor apogeo, entre los 40 y los 60, Sewell llegó a tener cerca de 15.000 habitantes distribuidos aproximadamente en 250.000 metros cuadrados construidos. Estamos hablando de una verdadera ciudad con todos sus servicios en plena cordillera de los Andes. Y el total de lo que fue esta ciudad hoy en día solo se conserva alrededor del 35% de las edificaciones originales. Este es un plano de Sewell, el más antiguo que tenemos. Ya. Y este fue restaurado y esta es una réplica. 1913. 1913. Ahí dice. Sí, en 1913. Así estaba cuando lo tomaron ¿Ya? ellos. Estaba Esto todo ha sido parchado. scotch, Claro. Y así lo dejaron en su réplica. Buenísimo. Ese es el trabajo que se hizo. Está bacán. Es una muestra estructural, ¿cierto? El Ya. edificio más icónico de Sewell. Y se Claro, puede ver, aquí es ¿cierto? donde El llegamos, sistema po. constructivo, aquí llegamos, el edificio Claro. 20, el Teniente Club. ¿Cachai? Oye, aquí en el museo tenemos un escantillón en vivo. Un escantillón, para los que no son arquitectos, es como un detalle constructivo en 2D. Se compone, ¿cierto?, la construcción de una parte de un edificio. Pero aquí está en vivo, enumerado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el estuco de terminación interior, que es todo el revestimiento que hoy tiene este edificio, ¿cierto? Que es un mortero de cemento y arena, muy sencillo. Luego tenemos esta malla de soporte para estuco. Esta yo no sé si se ve hoy en día. Yo creo que es una malla como bien antigua. Se le llama pie derecho a las componentes verticales de una tabiquería, como este. Luego, en número 4, tenemos las cadenetas, que son estos objetos horizontales que se conectan con los pies derechos, ¿cierto?, para poder rigidizar esta estructura de tabiquería. Los arrastramientos, que son las líneas diagonales, así se compone toda la tabiquería.
en todos lados, ¿ya? Se tienen estas componentes de madera, ¿ya? Porque no todos tienen malla de estucado y tal. Luego tenemos los pisos, miren, también tenemos muestras de pisos del Envigado, de la terminación, de cómo pasan las instalaciones por abajo del piso, está súper interesante. Así que es realmente una muestra 100% completa de qué es lo que estamos pisando y qué es lo que estamos mirando hoy en día. Al momento de esta visita, el último piso del museo no estaba habilitado por mantención, pero seguramente cuando este video ya esté publicado, esta zona va a estar disponible para ustedes y la verdad es que no les quiero hacer spoiler, pero les adelanto que esta es la joyita del museo. Aquí arriba hay piezas museográficas que datan de miles de años con componentes en cobre, así que si tienen la oportunidad de visitar Sewell después de que esto se publique, no se lo pueden perder. Bueno, en la parte subterránea de este museo hay un simulador de un interior de mina para que podamos entender cómo se siente estar en una. Así es como estar adentro de una mina. O sea, este es como la antesala de la mina. Claro. Vamos a comenzar desde ahí. Entonces la idea es que la gente llegue acá, les damos ahí un pequeño video de lo que es la historia de la mina del Teniente. ¿Ya? ¿Cachai? Por ejemplo, si uno se da cuenta de que es el primer minero, ¿Ya? es una mezcla de ropas, ¿cachai? Claro. Se puede ver la ropa del americano, en esta como chaquetilla, la porotera del campesino, ¿cachai? Porque muchos campesinos subieron a Sewell a transformarse en mineros, ¿cachai? Claro. También con zapatos de vestir, ¿cachai? Y de a poco se fue después incorporando overoles, ya está el minero hoy en día con autorrescatadores, con un equipo, digamos, de seguridad mucho más completo, ¿cachai? Claro. Entonces lo que hacemos nosotros es primero ingresar a las personas en lo que es una jaula, ¿Ya? que es esto que está acá. Invitamos a las personas que pasen. Pasen ustedes. ¿Esto es como el ascensor? Claro. Dentro de la mina existen son ascensores, que se les ¿Ya? llama jaula. Y ahí empieza a moverse, ¿no? Esta cuestión, ¿cachai? Se mueve caleta. Y aquí van a llegar a la mina chica, ¿cachai? Que Ya. es bacán igual, ¿cachai? Vamos a entrar ahora a la mina. Bueno, se les pasa un casco, los vamos a equipar con todo su equipo de seguridad. ¿Ya? Nosotros vamos a entrar hoy día aquí con el celular, ¿cachai? Ya. Entonces, esta es una recreación de cómo era la mina entre los años 40, 50, ¿cierto? Este es un minero. Un viejo tomando. Claro, que está en su choca, está almorzando, está Ya. comiendo entre la mina, ¿cachai? Claro. En esa época buscaban algún rinconcito, alguna roca por ahí, tenían su lonchera ¿Ya? y de ahí sacaban su comida. Hoy en día hay casinos adentro, Claro. la mina hoy en día es una ciudad adentro. Claro. Entonces van al lugar a almorzar súper seguros, súper equipados para poder almorzar, pero en esta época era así. Mantenedor, trabajos de mantenimiento Ajá. dentro de la mina. Acá tenemos un minero de pique. Ya. Este se encargaba de hacer perforaciones hacia arriba. Ajá. Entonces conectaba los diferentes niveles de la mina. Va haciendo los hoyitos que tenemos acá, ¿cierto? Ajá. Ahí se mete el explosivo ¿Ya? y así se va construyendo el túnel hacia adelante. Antes, perfecto. po. Claro. Hoy en día todo esto está telecomandado. Claro. ¿Cachai? Todo a través Con máquinas. robotizado. Las personas están en Rancagua, en una sala súper cómoda, y los camiones adentro están telecomandados desde Rancagua y hacen todas estas perforaciones y todo esto se hace con equipo robotizado. Acá tenemos, él sería como el jefe del área, ¿Ya? la única ampolleta dentro de la mina es Ajá. él. ¿Cachai? Y está a cargo el pañol y también tiene el teléfono que conecta con afuera, ¿cachai? ¿Ya? Entonces hay que imaginarse estos túneles oscuros y donde hay una luz es porque hay un teléfono, hay herramientas Ya. y hay una persona con los planos y todo. Un buitrero se llama. ¿Ya? Aquí tenemos que imaginar que hay un túnel vertical, Ajá. ¿ya? Que conecta el nivel de arriba con el de abajo. Y desde arriba están tirando este mineral ¿Ya? y acá él se encarga de levantar este tablón y con esa herramienta él va reduciendo el tamaño del mineral para que caiga hacia otro nivel que hay más abajo. ¿Ya? ¿Cachai? Ah, ya. Entonces son como lugares de paso de mineral, Claro. entre un lugar y otro. Descargamos y vamos llenando Ya. estos carros para después ya sacarlo de la mina y se puede continuar con el proceso chancado, moliendo y después ya lo que es la fundición. Una experiencia completísima. Estos también son letreros rescatados. Aquí ya Ya. terminamos lo que es el museo, estos son proyectos futuros. Ya. Y aquí vamos a ir a la iglesia. Perfecto. ¿Qué religión se practicaba acá mayoritariamente? La católica principalmente y también los protestantes, los americanos. Ya. Tenemos ese panel que habla de la fe, el respeto a la libertad de culto. Ya. Porque en rigor aquí se podría
No había como una norma de que te dijeran podías profesar la fe que quisierais. Ya. ¿cachai? Pero mayoritariamente era católica y después los protestantes. El Sí. alfa, el omega y esto es Cristo. Sí. Y, claro, Es como Cristo es el principio y el fin. eso, claro. Yo ya lo tenía estudiado por los cementerios. Yo no tenía idea. No he visto Yo mi he escuchado video varias de versiones. cementerio. Hoy está bonito. Este es el edificio que más se ha respetado, el más auténtico. Ya. Los otros los transformaron, este se mantuvo auténtico. Y por el hecho de ser iglesia, pues, el Claro. respeto que tiene este edificio. Ese Cristo lo hicieron, por ejemplo, con rocas minerales que sacaron de la mina. ¡Guau! ¡Qué buena! Así que todavía la gente, de hecho, se usa a veces cuando existe la celebración del Día del Minero, la celebración de San Lorenzo. Hemos hecho actividad acá. Turistas dejan peticiones. Ya. Tenemos ahí también de las personas que le piden a San Lorenzo y nosotros vamos guardando aquí las peticiones Claro. cada cierto tiempo. Si uno se da cuenta, uno de repente se olvida que está dentro de una mina, de una zona minera, ¿cachai? Claro. Y tiene tanto espacio, lugares, rincones. Esa es la campana. Está buena. Y ahí está nuestra pega. Así es como llegamos al final de nuestro recorrido por Sewell. Después de caminar por sus escaleras, sus plazas, sus edificios y sus antiguos espacios de encuentro, queda claro que Sewell fue mucho más que un campamento minero. No solamente fue declarado por la UNESCO por ser un lugar bonito, pintoresco, colorido y por su arquitectura. Lo que más importa como criterio a la hora de evaluarlo como un patrimonio de la humanidad fue el concepto de Company Town, que significa que es una ciudad íntegra y totalmente administrada por una empresa privada, que en este caso fue Brandon Cooper Company, y además situado en un entorno completamente hostil desde el punto de vista climático y topográfico. O sea, el modelo urbano completo de este asunto es un fenómeno, y un fenómeno posiblemente irrepetible. Después de recorrer Sewell, la pregunta que me queda no es solamente cómo fue posible construir una ciudad en un lugar como este, sino es qué hacemos nosotros con los lugares que alguna vez fueron importantes para alguien. Porque el patrimonio muchas veces lo entendemos como edificios antiguos, como monumentos, como algo que simplemente tenemos que conservar porque tiene muchos años. Y yo creo que el patrimonio es mucho más que edificios viejos. Es nuestra memoria construida. Y es la posibilidad de que alguien, muchos años después, pueda caminar por un lugar y todavía seguir preguntándose quiénes estuvieron aquí, cómo vivieron, qué soñaron, qué construyeron y por qué este lugar llegó a significar algo. Y para que esa memoria exista, no basta solamente con declarar un lugar como patrimonio. También hay que cuidarlo, hay que investigarlo, hay que financiarlo y sobre todo mantenerlo vivo. Y por eso creo que hay algo especialmente valioso en aquellos patrimonios que deciden abrir sus puertas como Sewell. Porque conservar un edificio cerrado sin que nadie pueda conocerlo también puede significar que su historia termine alejándose de nosotros. En cambio, cuando un lugar se abre al turismo, podemos recorrerlo, podemos escucharlo, tocarlo, caminar sus escaleras y conocer la historia de quienes alguna vez los habitaron, que permite que el patrimonio vuelva a cobrar vida. Y eso también tiene un valor. El turismo patrimonial no debería tratarse solamente de ir a conocer un lugar bonito, de sacar una buena foto. Es una oportunidad perfecta para poder encontrarnos con una parte de nuestra historia que de otra manera podría quedar completamente ajena a nosotros. Cada vez que entramos a un lugar patrimonial, cada vez que pagamos una entrada, contratamos un recorrido o simplemente decidimos dedicar unas horas a conocerlo, también estamos contribuyendo de alguna manera a que esa historia pueda seguir existiendo. Porque conservar cuesta, y cuesta mucho, cuesta tiempo, cuesta recursos, voluntad, y requiere entender que proteger nuestro patrimonio no es gastar en el pasado, es invertir en nuestra memoria. Eso es lo que más me hizo pensar en este recorrido, que nosotros tenemos la suerte de poder caminar hoy por Sewell porque hubo personas que entendieron que esta historia merecía ser conservada. Y aquí también tenemos una responsabilidad, que es decidir qué historias queremos que puedan ser caminadas por las personas que todavía no han nacido, porque algún día nosotros también vamos a desaparecer y los edificios que hoy parecen cotidianos van a envejecer y lo único que realmente puede trascendernos es aquello que decidimos cuidar. Por eso, arquitontos y arquitontas, el patrimonio importa, no solamente porque nos recuerda de dónde venimos, sino porque de alguna manera nos permite decidir qué queremos que el futuro recuerde de nosotros. Yo soy Dani, más conocida como la Arquitonta, y nos veremos en un próximo recorrido. Chau, chau.